Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de local. Esta noche nos invitan legisladores locales porque vamos a tratar de hacer un balance legislativo en función de que se ha cumplido un año ya de la nueva gestión. Y bueno, son los que nos visitan de alguna manera la primera experiencia en el cuerpo, y también tocaremos por supuesto algunos de los temas sobresalientes y las expectativas que tienen desde sus funciones. Luego de los siguientes auspicios estamos con ellos. Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Y como hacías referencia en la presentación del programa, tres legisladores que hace un año y días que están en funciones, y para ello vamos a conocer cuál es su experiencia, el balance que realizan de estos primeros 12 meses al frente del Ejecutivo. Para ello hemos invitado a María Martínez, concejal de Unión por Córdoba, y Manuel Vector, concejal de Cambiemos, y también a Pablo Carrizo, concejal del Partido Respeto. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches a usted y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por su presencia. Y bueno, tal como lo indicábamos en la apertura del programa, me gustaría conocer cada uno cómo analiza su experiencia luego del primer año desde sus funciones. Podemos empezar con la dama aquí presente. Cómo no, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos a hacer conocer esta tarea legislativa que por ahí es muy poco reconocida. Personalmente creo que fue un año bastante interesante de trabajo. Si me permiten, voy a contar un poco mi historia, por qué llego a lo legislativo. Los tiempos legislativos por ahí me costaron al principio acostumbrarme un poco, porque llevo 18 años de gestión previa en el Estado. En el Estado y en el Estado intermedio, como es la Defensoría. Estuve 5 años en las pensiones no contributivas, estas están nombradas últimamente, dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que me permitió capacitarme bastante en Buenos Aires con todos los sistemas, no solo de las pensiones no contributivas, sino en ese momento también con los sistemas del ANSES. De allí pasé 4 años a la municipalidad en el tema del consejo como auxiliar de bloque. De allí fui convocada a la Defensoría del Pueblo, donde estuve a cargo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba, que fue la primera creada en el país, y la primera delegación fue Río Cuarto. Debo decir que fue el trabajo que más me gustó, el que más me trabajó mi alma, pero al que volvería de mil amores. Y de allí pasé 4 años a estar en la Secretaría Privada de la Gobernación, cuando era gobernador el doctor José Manuel de la Sota, en el Centro Cívico, junto con el ahora legislador Marco Farina. Bueno, y de allí me convoca Juan Manuel para integrar esta lista. Yo, como dije, trabajé muchos años con él en la Defensoría, fue la verdad que un trabajo interesante el que se hizo desde la Defensoría. Cuando llego al recinto, al bloque, al consejo, me costó un poco ayornarme a los tiempos legislativos, que no son los tiempos que yo venía manejando en gestión, cuando en el caso de la Defensoría un niño no tiene tiempos, es para ayer la respuesta. Cuando en las pensiones no contributivas una persona con discapacidad no puede esperar, entonces era ayer la respuesta. Entonces, bueno, fui aprendiendo a cómo son los tiempos legislativos, y la verdad que fue un año interesante de trabajo. Presido la Comisión de Obras Públicas, pequeña tarea. Tengo el gusto de que estos 2 hombres me acompañan en la comisión, son parte de mi Comisión de Obras Públicas, que en realidad no tuvo mucho movimiento porque estábamos bajo el amparo de la emergencia vial, pero no obstante eso nos reunimos cuando hubo expedientes que ingresaron, y cada tanto yo invito al secretario para que nos informe y ellos tengan la opción de preguntarle cuáles son sus inquietudes. También soy miembro de la Fundación Deportes Río Cuarto, de la cual la verdad estoy muy contenta de formar parte de esa fundación, porque se hicieron muchísimas cosas. Y bueno, esa es un poco mi historia. No sé si quieren que les cuente ahora mis proyectos o avanzan ellos primero. No, si quieren manifestar algunos de los proyectos que han sido presentados. Y nosotros comenzamos... Experiencia, ¿no? Sí. La verdad que cuando llegué ahí me planteé cuál sería el eje de trabajo mío. Y vuelvo a recalcar, para mí los niños y los adolescentes son un sector de la sociedad a los cuales tenemos que prestar la mayor atención, igual que los adultos mayores.
pero los niños son mucho más frágiles y sin posibilidades de tener esta contención. Así que bueno, me encaminé trabajando primero por el eje alimentario, que me parece que es un eje que ya tienen que convertirse en políticas de Estado. El mundo va cambiando en la alimentación y por ende van cambiando un montón de cuestiones que rozan con esto. Comenzamos trabajando con los niños con diabetes y tuvimos la suerte de que bueno, me acompañaran todos mis pares, tanto el bloque oficialista como los otros, en sancionar una ordenanza donde se establece que los restaurantes tengan menúes aptos para personas que padecen la diabetes, y trabajando en red logramos esto. Yo siempre digo que el trabajo en red y donde todos nos sentamos, nos escuchamos unos con otros, es un trabajo que tiene, digamos, mucho más posibilidades de ser fructífero, donde no haya egos, porque básicamente creo que el trabajo del legislador es un trabajo que tiene que tratar de cambiar la vida del ciudadano. Para ello estamos ahí. Y los egos hacen que uno se vuelva individualista. Y personalmente creo que no es así. Entonces, desde el primer proyecto que empecé a trabajar en el legislativo, invité a todos los actores que son partes, en este caso, de diabetes, como fue Nadia, que es la asociación que trabaja con las personas con diabetes, con el área de bromatología, con salud, con el hospital, con el mercado de abasto que hacen los análisis, con la Cámara de Gastronómicos. Entonces todos nos sentamos y todos nos escuchamos uno con el otro. Ni uno más arriba ni uno más abajo, porque había solo un fin común, que era lograr que esto se tradujera en una normativa que fuera aplicable. Bueno, allá fue, ahí lo aprobamos y fue la verdad un gran gusto haber trabajado con toda esta gente. Dale. Después, María, seguimos con los proyectos, así le permitimos también a Manuel y a Pablo que den sus impresiones de este primer año. Manuel, el más joven del Consejo Deliberante, así. Así es, Fabián, y bueno, la verdad es que muy contento en este año que ha pasado. Como experiencia personal, mi primera experiencia en el ámbito público, la verdad es que fue muy satisfactoria. Estoy muy contento y es un honor estar ahí representando a los vecinos de la ciudad, que creo que todos los que estamos acá, concejales, coincidimos de que también más que un honor es una responsabilidad muy grande, ¿no? Ante cada proyecto, ante cada firma que uno pone y ante cada mano que uno levante, se tiene que anteponer justamente la premisa del bienestar de los riocuartenses, ¿no? Así que la verdad que ha sido muy gratificante, un desafío personal grandísimo, y que gracias a Dios y al equipo partidario y el trabajo en bloque que hemos tenido, hemos logrado satisfacer muchas de las expectativas que teníamos. Desafío muy grande, probablemente María con su vasta experiencia que ha tenido en el ámbito público, pero seguramente Pablo va a coincidir conmigo en esto, y María ya lo sabe por experiencia, el gran desafío de no perder el cable tierra, ¿no? La función pública tiene eso que yo antes criticaba mucho de afuera, pero ahora que estoy adentro, digo, es muy factible que suceda y no hace falta que haya malas intenciones, que es el riesgo de encerrarse en las cuatro paredes del Consejo, ¿no? La misma vorágine, la actividad permanente que hay dentro del edificio que nos nuclea, hace que por ahí estemos y nos encerremos y perdamos el contacto con la realidad. Yo eso ya me lo veía venir sin tener mucha experiencia, por eso cuando sale el auto interlocutorio que nos ratifica como concejales, yo agarré, junté a mi equipo, le dije: muchachos, ustedes son mis equipos, este sábado que viene nos tomamos descanso, pero el próximo salimos a la calle de nuevo. Es la manera salir por ahí, estos timbreos que nosotros hacemos, y con el nombre de timbreo en términos generales, pero en realidad es estar ahí caminando la calle, tocando la puerta y hablando con los vecinos. Y eso nosotros la verdad que lo hemos venido haciendo desde el comienzo de gestión, y es lo que te permite nunca perder el nexo con la realidad, que a la vez los riocuartenses son los que nos eligieron y los que nos pusieron ahí. Y cuando vos perdés noción de cuáles son sus problemas y entras en el problema crónico de pensar que tenés las soluciones en un escritorio con una computadora, ahí estás errado.
Pero me parece que en ese sentido se ha cumplido muchísimo la expectativa de lo personal, seguramente con muchísimas falencias y errores porque somos humanos, pero contento en este balance del primer año. Y como Consejo Deliberante en sí, más allá de lo personal, creo que se ha trabajado en dar algunos pasos hacia adelante, como el Código de Higiene Urbana, que nosotros lo hemos acompañado, igualmente en lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, que creemos que toda forma que tiende a relacionar al individuo, al ciudadano, con el Estado, siempre es beneficioso, ¿no? Hacerlo sentir parte de lo estatal, ¿viste? Porque si no parece que el Estado es de nadie, y cuando vos haces parte de un ciudadano, realmente te das cuenta y empezás a generar esa sensación y la certeza sobre el vecino de que el Estado es suyo también, ¿no? Que todos tienen su cuota parte de propiedad en él. Y sí creo que como Consejo Deliberante en pleno, hablo de los 19 concejales, tenemos que darnos un poco de autocrítica en la construcción de consensos, ¿no? Eso me parece que, desde mi humilde punto de vista y como una crítica constructiva, no destructiva, me parece que el camino hacia adelante me parece que va a tener que ser construir más consensos. Creo que esta cláusula de gobernabilidad que está en nuestra Carta Orgánica, que garantiza el oficialismo tanto en las comisiones como en el recinto tener mayoría, por ahí se pasa de hacer uso a hacer abuso. Y entiendo que la misma vorágine, la necesidad de gobernar, por ahí te lleva a ir el camino fácil. El tema es que en el camino, que es un poquito más complicado, probablemente se encuentran representados los intereses del 100%, ¿no? Y me parece que esa tiene que ser la voluntad de todos los consejeros, de trabajar por la totalidad. No porque yo gané, yo gobierno, como un artículo que salió en un diario de nuestra ciudad, de la concejal Paulisi, titular del Bloque Unión por Córdoba, diciendo que la oposición va a tener que esperar a gobernar para hacer posibles sus proyectos. Yo creo que no es así. Yo creo que los riocuartenses esperan que todos gobernemos. Nos han colocado nosotros, nuestro bloque en particular, en una oposición que desde el primer momento hemos dicho que íbamos a ser constructivos y hemos apoyado muchos proyectos, de los cuales recién enumeré algunos, pero creo que también están esperando que lo que nosotros proponemos sea tratado. El caso del proyecto que presenté yo sobre el horario corrido, todavía no hemos logrado que se siente una mesa de debate, incluso para decir que no. Claro. Incluso para decir que no, pero no hemos logrado que se dé esa mesa de debate. Yo creo que hay que avanzar en la construcción de consensos. Bien, vamos a una pausa y después estamos con el balance que hace Pablo Carrizo. Ya regresamos. Seguimos de local y había quedado pendiente dentro del balance de los concejales el de Pablo Carrizo, que por supuesto ahora se lo vamos a permitir después de la pausa, digamos, toda una expectativa. Sí, bueno, tal cual los compañeros, la verdad que en lo personal y el grupo, el bloque Respeto con Jimena Segre, ha sido un año para nosotros maravilloso. Estamos muy felices y siempre agradecidos de esa elección que tuvo la gente con Respeto, poniendo una segunda minoría con 2 concejales, casi novedoso. Y hemos hecho este año todo el esfuerzo posible. Creo que hemos a lo largo del tiempo logrado en el Consejo Deliberante marcar nuestra impronta, en qué se diferencia del resto de los partidos, cuál es nuestra perspectiva incluso en los proyectos. Proyectos hemos presentado más de 30, por recordar algunos, desde un laboratorio municipal, fomentar los productos locales en los supermercados, hospital público veterinario, un dispensario en el barrio Las Quintas, que hace poquito estuvimos luchando para que se le pueda pagar a médicos comunitarios, que hacía de enero que no se le pagaba. Muchos proyectos muy lindos, recién veía una publicidad, la producción de biodiesel también a partir del aceite que no se utiliza en restaurantes. Y a su vez también en los debates hemos podido en el recinto señalar que sería muy bueno que el intendente y esta gestión también apueste a los servicios públicos, a las obras públicas, no siempre desde la empresa privada, ¿no? Convengamos que este es un gobierno donde casi se puede decir que administra empresas.
En limpieza, bueno, Cotreco, separación de residuos, recolección. En salud, Amor y Paz. En transporte, la sociedad anónima que todos conocemos. En luminarias, una empresa. En semáforo, otra empresa. Bueno, Respeto ha podido ir y decir, bueno, pero ¿qué pasa? Cuando recurrimos a una empresa, también estamos aportando al capitalista un dinero que no va para el municipio claramente. Estamos pagando mucho en tributos, como el IVA, por ejemplo, el 21%. Cuando uno se decide privatizar, también paga ingresos brutos, impuestos a las ganancias de alguna manera. Y también hemos señalado cuestiones importantes para nosotros, ¿no? Creemos que los concejales, los funcionarios en línea general, cobran demasiado dinero comparado a lo mal que lo está pasando la gente, el trabajador común, que tienen un promedio de salario de 12.000 pesos. Creemos que llevarnos 50.000 pesos al bolsillo es mucho. Entonces desarrollamos un fondo de ahorro de salarios donde hemos podido comprar una mini cargadora, una pala mecánica para trabajar a la tarde. Prontamente estaremos comprando una camioneta, y hemos señalado todo lo que nos pareció mal. Por ejemplo, ahora el caso Simón, el único partido político que llevó la justicia al Tribuno de Cuentas, al máximo encargado, ¿no?, de las cuentas municipales, de la revisión, resulta que está ligado a la comercialización gastronómica con el municipio. Bueno, pequeños gestos, digamos, que hemos tenido con ese fondo de dinero, como por ejemplo también la iluminación de la rotonda, de la 005, una pequeña iluminación, pero no deja de ser también señalar a los políticos y decirles, bueno, hay que hacer las cosas. Y a veces sentimos que desde el legislativo no alcanza. Nosotros, de esos 30 proyectos, no se aprobó ninguno. Uno solo, pero no se implementa, que es una base de datos en la maternidad Covax, para que quien necesite, por ejemplo, una ecografía no tenga que irse al centro de salud, sino pueda directamente ir a la maternidad Covax a realizarlo. Pero entendemos que igual ha servido mucho para acompañar en proyectos que hemos creído bueno al oficialismo, y también por ahí para contagiar de otros proyectos que no se han aprobado, como el de usar una tarjeta de crédito para pagar los impuestos municipales, que si bien no salió el proyecto de respeto, pero bueno, presentó otro el oficialismo y dentro de poco se va a implementar. Acá vemos también, le resulta así muy denso como para llegar a impactar con sus proyectos, como denuncia Pablito, que sucede, de que se elaboran muchos proyectos, pero que en realidad cuesta que lleguen a la ejecución. Sí, está claro eso, ¿no? Está claro. En mi caso también coincidimos más o menos los mismos números con Pablo. En mi caso he presentado 35 proyectos, de los cuales han salido solamente declaraciones de personalidades destacadas, que no hay que quitarle relevancia porque es una herramienta para ponerle la mano en la espalda a quienes nos representan como ciudad. Pero lo cierto es que aquellas políticas públicas que son tendientes a solucionar distintos problemas de fondo, no hemos logrado, la verdad, tener un dictamen de comisión, ¿no? Y la verdad que eso también quita un poco de motivación. No obstante, nosotros seguimos cumpliendo con nuestro deber como funcionarios, pero coincido con Pablo de que, y en esto hacía yo referencia en el bloque anterior cuando hablaba de la falta de consenso, ¿no? De que por ser presentado por un partido político o por otro, si la idea es buena, ¿qué importa el origen? Si la idea es tendiente a solucionar un problema que tiene Río Cuartense, ¿qué importa el origen? Entonces me parece que en ese camino es en el que hay que caminar, porque yo creo que todos los concejales tienen esa idea en algún lugar de su cabeza, ¿no? Pero me parece que tenemos que empezar a ejecutarlo. Me parece que aquellos proyectos que son buenos, sin distinguir origen, tienen que salir, porque le va a servir a Río Cuartense, y porque el intendente es intendente del 100% de los riocuartenses, porque María, porque yo, porque Pablo somos concejales del 100% de Río Cuartense. Y así como nosotros hemos acompañado proyectos que han sido incluso promesa de campaña del intendente, y otras ideas que han sido muy buenas, esperamos que eso sea devuelto con que algunos proyectos que consideren buenos de nuestra parte y que sean tendientes a resolver problemas de la gente, que a la larga es lo que importa y es para que los que estamos ahí sean también aprobados. Concejal, usted habla de los egos. Absolutamente. No hay, por lo que dice Carrizo y Betors,
una especie de egos por parte del oficialismo de no permitir o no dar debate sobre los proyectos de la oposición? Mira, personalmente en lo que hace a mi Comisión de Obras Públicas, gracias a Dios están ellos dos presentes, son parte de la comisión, se les ha dado respuesta a todo lo que han presentado. La verdad que en la comisión no hemos tenido ese problema, en lo que respecta a mi comisión. Y por otro lado, con respecto a los egos, yo lo tengo muy presente. Hay una teoría de un sociólogo que habla de los egos, específicamente en el área de la política. A ver, políticos somos todos. Políticos nosotros hacemos en nuestra casa, cuando criamos nuestros hijos, cuando tratamos con los vecinos. En realidad, político es el ser humano. No es malo ser político. El problema es cómo entendés vos la política y cómo la llevás a cabo cotidianamente. Y si hablamos de los egos, y podés analizarlos en el recinto cuando se dan los debates de temas puntuales, como por ejemplo el tema de la limpieza de la ciudad, o cuando se ha tratado sobre algún tema de obras públicas, que no hubo tanto debate porque estábamos bajo el amparo de la emergencia vial, pero básicamente, por ejemplo, de la limpieza. Y bueno, los debates y si se quiere, los reproches se tienen que dar siempre cuando uno tiene autoridad moral. A ver, la autoridad moral, yo siempre lo pongo en ejemplo. Vos vas a educar hijos si vos sos buena persona, buenos hijos si sos buena persona. Si sos una persona que no tiene valores, no puedes pretender que tus hijos sean personas de bien y de buenos valores. Yo no quiero entrar en la disputa porque no soy una persona que no confronto. Sí creo y amo profundamente este país. Tengo la suerte de conocer muchos países del mundo y definitivamente vuelvo 1 y 1000 veces a vivir en la Argentina. Es un país maravilloso. El problema de la Argentina somos los argentinos, porque dividimos permanentemente, pero no solo en la política. Dividimos en el empresariado, dividimos en la escuela, dividimos porque estamos llenos de egos. No digo que esto no pase en el resto del mundo, pero en los debates que damos nosotros en el Consejo, y bueno, el bloque de la oposición, que Cambiemos, por ahí entra en algunas cuestiones a debatir, cuando en realidad el intendente actual ha recibido una ciudad que estaba devastada. Es decir, habrá cosas que están haciendo medianamente mal y siempre es perfectible de mejorar. Obviamente somos todos seres humanos, como dijo Manuel. Pero bueno, hay que reconocer que también nosotros recibimos una ciudad a la cual había que hacer muchísimas cosas. Sin olvidar que estamos en una situación económica del país que es profundamente grave. A todos nos toca que es una situación difícil la que atraviesa. Bueno, el municipio no es exento a eso. Entonces, qué lindo sería llegar a estos debates legislativos. Lo dije varias veces en el recinto y ellos son testigos, de que no llegáramos a debatir cuestiones de salud, que estemos todos de acuerdo porque son políticas de Estado, porque tienen que ser transversales, porque tienen que pasar las banderas políticas, los partidos políticos, porque tienen que ser políticas que no se debaten, que permanezcan en el tiempo. Pero ¿no sería mejor debatirlas y que se hagan con mayor fortaleza por haber sido debatido entre todos? El disenso construye. El disenso construye, pero el disenso construye desde, digamos, desde tener realmente los valores, las características para poder llegar a debatir. Ahora, el disenso, con este término que a mí no me gusta, de la chicana política, y no construye. No, eso estamos de acuerdo. Pero hay muchos proyectos, digamos, la oposición hace referencia, Pablo, de 30 proyectos, no es el caso de Cambiemos, pero vos, Manuel, hacías referencia de una serie de proyectos que no han tenido el debate necesario y que por ahí está cajoneado en la comisión y no avanza. Ojo, eso no significa menospreciar la voluntad de concejales en sí. Yo creo que lo que critico es la forma de funcionar del sistema. No sé si me explico. Con María, vamos a la comisión y María... Puedo hablar, yo digo, uno tiene que hablar de lo que realmente le compete. Sí. Yo soy muy respetuosa.
pueden hablar con los otros presidentes, porque para eso cada uno tiene la responsabilidad de presidir cada comisión. Yo puedo hablar en lo que me compete a mí, y cuando me han pedido que el secretario venga a dar explicaciones, lo hice, porque me parece que son explicaciones a todos los vecinos, sin olvidar, y en esto coincido con Manuel, nosotros estamos sentados ahí, pero todos los vecinos, y tenemos el honor de estar sentados ahí. Es muy difícil, es decir, yo soy una persona que más que confrontar, coincido ampliamente con llegar a los acuerdos, con construir. Esta Argentina necesita construirse, necesita achicar las diferencias y las grandes grietas que tenemos. Porque, repito, es un país maravilloso, donde tenemos todo para hacerlo. Pero bueno, acá juegan muchos egos. Déjame decirte que ciertamente los proyectos de la oposición dependen muchísimo, casi más del intendente que de los concejales. A eso iba con el sistema. Por ejemplo, presentamos un proyecto para que instaure el Ejecutivo una sala velatoria municipal, ¿no? Que hoy los pobres, en esa situación tremenda, no tienen a dónde recurrir, ¿no? Si bien hay una guardia, pero el velatorio se tiene que hacer en la casita de los propios vecinos, no hay ni un auto fúnebre, incluso la fabricación de cajoncitos, pequeñas cosas que son importantes. Pero bueno, el intendente cree que ahora, o porque venga de la oposición o porque no forma parte del mapa que tiene en su cabeza ahora. Ojo, no estoy diciendo qué mala gestión están haciendo, para nada. Hay cosas muy buenas de este gobierno, al cual respetamos, aún haciéndolo, como decía yo, de un modo distinto al que lo haríamos nosotros. ¿Y por qué lo responsabilizas al intendente? Y porque en definitiva los concejales de Unión por Córdoba responden a lo que dice el intendente. Yo no creo... ¿Eso está bien? Y en cierto sentido, digamos, al menos en la lógica de Unión por Córdoba, no sería operable, sino imagínate ahora, sí o sí, por más que yo creo que muchos concejales no quieren aumentar el boleto del colectivo, pero lo van a terminar aumentando. Yo creo que muchos concejales no quisieron aumentar a los taxistas y los remiseros, pero todos votaron el aumento. Bueno, nosotros decimos preguntarle a los remiseros, a los taxistas, y la mayoría dijo que no quería aumentar, y sin embargo el intendente dijo, levanten la mano para aumentar, y no les queda otra, digamos. Yo entiendo que es un poco así, no creo que 10 concejales coincidan en que ahora hay que aumentar el boleto del colectivo, y es un hecho, ya te lo voy adelantando. Lo que decía Manuel, que es un sistema, ¿no? Lo que pasa es que también en la cuestión, puntual del aumento del colectivo, y bueno, viste, es complicado el tema, porque, bueno, yo formo parte también de la Comisión de Servicios Públicos, la cual preside el doctor Bresan, porque vos tenés una empresa donde los costos, vuelvo a recalcar lo mismo, atravesamos una situación económica tremenda, y con la inflación y el aumento de... Bueno, estamos discutiendo también, por supuesto, nosotros estamos del lado de la gente. ¿Qué más quisiéramos? No aumentarlo nunca, que quede siempre, como en otros países, que vale lo mismo hoy que hace 10 años. Pero bueno... Está bien, pero el argumento de aumentarlo, no el boleto, no debe venir de lo que dice el intendente, sino quizás de que si se justifica por la estructura de costo y que no se puede mantener ese boleto, o si se subsidia, es una mediación. Pero hay una cuestión ideológica. Lo podemos dejar después de la pausa, ¿puede ser? Sí. Y ahora vamos a marcar una nueva pausa y ya regresamos con este interesante debate sobre el Consejo Liberante. Bien, había quedado flotando una pregunta en función de una reflexión y lo que había manifestado Pablo en cuanto a que el concejal, por ahí el intendente lo llama y le dice, levanten la mano para votar a favor de una tarifa, y decían, y se justifica. Y yo creo que lo que tiene que justificar eso es una estructura de costo, y si no está de acuerdo el costo con eso, deberá subsidiarse para que sea menor, pero la empresa no puede no aumentar si corresponde. Creo que hay una racionalidad que debe... Sí, se entiende esa filosofía cuando no discutimos el modelo. Si no discutimos que la empresa debe estar privatizado el servicio, entonces en esa lógica corresponde, veamos los costos, lo que el mercado diga es lo que sale. Pero Respeto propone otra cosa. Respeto dice, ¿y por qué no el municipio comprando unidades de transporte? ¿Por qué no
el próximo proyecto que está ligado al ferrocarril en la ciudad de Río Cuarto de Respeto. Bueno, alternativas desde el Estado. Imagínate lo que reclama esta empresa. Ya lo dije recién, si es una privada, ya el 21% va en IVA la plata. Sí, claro. Entonces imagínate que lo que pide es ínfimo la empresa si le quitáramos el IVA. Quiere decir que el Estado puede brindar un servicio más barato. Respeto es el único partido que señala y dice que los servicios públicos lo brinde el Estado, al menos gradualmente. Que compre 2 unidades de colectivo, 4, 5, empezar de a poco con las privadas, pero dar una señal, ahí abaratas costos. Entonces no es solo ponernos por, hay que hacer la contra, no, damos la alternativa, igual con el resto de los servicios públicos. Hasta ahora el gobierno de Llamosas no invirtió nada en bienes de capital, nada. Y bueno, entonces quiere decir que si gobernara 100 años tendríamos que pagar a las privadas y nosotros terminar sin instrumentos de trabajo, sin vehículos, sin la formación que tiene el municipal cuando tiene que emprender un trabajo serio, como por ejemplo el de luminaria. Ahora no podemos cambiar un cable, hay que recurrir a una empresa privada para que nos diga cómo se une la fase con el negativo para que dé luz una LED. Bueno, quizá dentro de unos años sorprendamos que, bueno, estos servicios pasen a manos del Estado, pero tiene que ser como, yo coincido con vos, Pablo, esto es progresivo. Ojalá llegara la municipalidad a tener su propio sistema de transporte urbano. Hoy es muy difícil manejar y llegar a los consensos, porque por un lado tenés el pasajero, al cual nosotros como concejales todos estamos de acuerdo que no deberíamos estar aumentando, pero por otro lado tenés lo macro, que es la economía, y bueno, vos dueño de empresa venís y planteás esto. Siempre vos sabés que los aumentos se han dado a favor de la gente más que de la empresa, porque fuera por la empresa tendríamos que haber aumentado mucho más. Es decir, es muy difícil, pero bueno, venimos de un modelo y estamos en un modelo totalmente liberal, donde el empresariado maneja muchas cuestiones del Estado. Bueno, quizá eso pueda revertirse con el tiempo, eso lo veremos. Yo vuelvo a redondear probablemente lo mismo, ¿no? En las formas, ¿no? Más allá del qué. Yo creo que el paso cualitativo que tenemos que dar en el contexto en el que estamos, ¿no? Con las condiciones que tenemos, es en generar consenso. Y cuando digo eso, es porque más allá de voluntades individuales que pueda haber en distintos concejales, yo creo que yo me baso en la realidad. O sea, la realidad es que del total de los proyectos presentados por los concejales de la oposición, cualquiera sea el bloque que sea, muy pocos han tenido éxito. Esa es la realidad. Y está Pablo acá para desmentirme. O sea, muy pocos han tenido éxito. ¿Y cuál ha salido? Alguna ayuda económica, que está bien, pero que no soluciona ningún problema de fondo. Declaraciones para destacar a distintas personalidades de la ciudad, que está bien. Pero muchos proyectos, la mayoría, la amplia mayoría, no han tenido consensos. Más allá de la voluntad, repito, de concejales particulares, no han tenido consenso, no se ha avanzado. Me parece que es un gesto de grandeza del intendente y de los concejales darle la posibilidad a los concejales que representan a riocuartenses para poder legislar para ellos, ¿no? Porque no legislan un concejal para el concejal ni para su bloque, legisla para los riocuartenses. Y casos puntuales que reflejan esto hemos tenido. Yo por eso recién en medio del bloque de la pausa hablamos de esto, ¿no? Tenemos el caso de Cotreco, donde 6 más 2 son 8, y esa discusión que se dio sobre el plazo de si se debería ser votado y convalidado por mayoría simple, absoluta o agravada y todo eso, era una discusión de forma, ¿no? Ahora, más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que el Consejo Deliberante aprobó con 10 concejales, un contrato de 3.000 millones de pesos que le manda muchísima plata a los riocuartenses durante los próximos 6 u 8 años. Eso es falta de generación de consenso. El caso del aumento del boleto, que no estoy yendo a hablar del aumento del boleto en sí, sino la forma. ¿Se recordarán esa comisión fantasma que se armó una noche? Una comisión fantasma, y el día siguiente había entrado al recinto por la ventana el aumento del boleto.
Esas son las cosas que no le hacen bien a la institucionalidad para empezar a generar esos consensos. Y vuelvo a repetir, yo creo que todos partimos de la misma lógica y el mismo sentido común. Pero acá hay una realidad que es esta, que es la que dicen los números, cuántos proyectos presentados, cuántos aprobados, cómo se dio este caso, cómo se dio el otro. Entonces me parece que en un gesto de humildad, el oficialismo en sí, y esto que se ponga es algo quien le corresponda, debe dar un paso a la construcción de consenso, a la humildad y a darle la posibilidad que los concejales gobiernen para Río Cuarto. Y esto se enmarca en lo que decía María, que la tarea del legislativo o del legislador es poco reconocida en la sociedad. Háblese del Consejo Deliberante, de la legislatura de la provincia, del Congreso de la Nación. Yo creo que es reconocido especialmente por los trabajadores, por los vecinos, cuando ven a una concejala o a un concejal que respira la misma realidad. Para mí, de arranque, cuando el concejal gana 4 veces más sueldo que un trabajador común, entonces ya te mira con recelo el vecino. Cuando escucha tus proyectos y tiene que ver con una realidad en la que no se respira, o señalas cosas a las cuales no has sido consecuente, y acá señalo el radicalismo, es decir, si las empresas que están ahora son las mismas que estaban cuando estuviste vos. Uh-huh. No solo eso, sino que en muchas las trabajan peor. Entonces, a veces yo también los escucho el radicalismo criticar, pero si vos las trajiste a estas empresas, son la consecuencia y un gobierno que en realidad no modifica, sino que dice los vamos a controlar más. Bueno, vamos a ver cómo sale de acá el recuento final de este control. Sí, pero perdón, Pablo, hubo un proceso de licitación, o sea, eso todos lo sabemos, de que ya venimos heredando, pero porque bueno, fue la empresa se presentó y ganó, pero hubo. ¿Cuántos años pasaron sin licitarse esos servicios públicos? Eso es lo grave. Es decir, tenemos que empezar a transparentar los sistemas en este país. Tanto desde el Consejo como desde el Ejecutivo, en la provincia, en la Nación. A ver, yo soy una persona muy frontal. No soy de entrar a pelear con el otro, pero sí a decir las cosas como son. ¿Cuándo vamos a empezar los argentinos? Todos, tanto los políticos, los médicos, los docentes, a encuadrarlo dentro de las normativas? Es un país transgresor. Si yo tengo un ejemplo burdo, si tengo que cruzar por la senda peatonal, cruzo por mitad de cuadra. Un ejemplo mínimo. Bueno, esto todo, trasladado al Estado, trasladado a las licitaciones, trasladado a la subasta pública, trasladado a todo. Es decir, empezar a cumplir las normativas, eso sería lo interesante. Ese es uno de los grandes desafíos para nosotros que estamos acá, para las futuras generaciones. Nosotros tenemos este programa, si me permitís un segundo, de Parlamento Estudiantil, donde los chicos participan. Digo, cuando me tocó ir a mí a la escuela, lo primero que les dije, miren, yo soy mamá, igual que su mamá de ustedes, limpio mi casa, barro, soy común. Y quiero que me vean esto, porque ustedes quizá dentro de unos años, ustedes estén en los lugares que nosotros estamos. La política no es mala, la hacen algunos malos, pero hay mucha gente honesta dentro y que cumple las normativas. Entonces, me parece que también un gran desafío de los cuerpos legislativos y ejecutivos, ni hablar de lo judicial, no quiero meterme en eso, es empezar a estar dentro de los carriles de las normativas, a cumplir las leyes, a establecer los sistemas que nos aseguren lo legal en este país. Vuelvo a repetir, las licitaciones, lo que sea. Bueno, en eso coincido. Vos sabés que, y yo creo que se está dando. Porque yo creo que en general probablemente lo que haya que cambiar con el transcurso del tiempo es la forma de concebir la política, ¿no? Y yo creo que se está habiendo a nivel municipal, provincial, nacional, indistintamente los partidos políticos que sea, un recambio generacional. Hay muchos funcionarios jóvenes, o no, a lo mejor no tan jóvenes, pero que recién están entrando a la actividad pública, y yo creo que eso fomenta la lógica de ver la política desde otro punto de vista. Y yo creo que eso es un avance y un salto cualitativo que se está dando, que estamos en medio del proceso, que por eso a lo mejor se nos hace un poquito más dificultoso poder verlo, pero yo creo que estamos caminando en ese camino. Puede ser que sea cierto. De todas maneras ha habido varios recambios y no ha habido esto
Pero vos cada estás recambio es una pregonando. oportunidad. Y- En eso me baso en lo que decía y- María recién, ¿no? La política no es mala. Ahora, el caso, por ejemplo, que recién mencionaba Pablo, que el caso del tribuno Simón, son cosas que le hacen mal a los funcionarios, como recién manifestaba María, con respecto a que son agentes externos que de alguna manera afectan las funciones políticas. Yo creo que sí, que eso no beneficia en nada a la política en sí y mucho menos a las instituciones, ¿no? Porque el tipo era quien lidera el cuerpo que debe controlar al Ejecutivo sus cuentas, ¿no? Ahora, ¿es ilegal lo que él está haciendo? Es una discusión que lo tendrá que determinar la justicia. No nos compete a nosotros como cuerpo legislativo. Claro, nosotros hemos cumplido con todos los pasos institucionales que desde el Consejo y herramientas te brindan, pero yo sí te puedo hablar como ciudadano. Te puedo decir que me parece muy poco ético, muy poco moral, y después lo legal quedará hacia adelante, ¿no? Pero yo creo que es hasta objetable, incluso desde mi punto de vista, por la formación de abogado, creo que es muy probable de que sea hasta discutible el acta de cesión de cuotas de esa sociedad. Yo creo que es prácticamente nula, ¿no? Porque es prácticamente manifiesta la voluntad de querer contratar con el Estado. Vos fíjate, el otro día escuchaba una nota donde él decía, como sabía que íbamos a ganar o que había mucha probabilidad de ganar, es que cedí las cuotas y después termina contratando. Entonces vos hiciste ese artilugio legal que la ley te lo permite hacer para poder contratar con él. Lo dijo él, ¿eh? Y además, yo por eso me sorprendí cuando estaba se nos escuchando. terminó el tiempo, la campana del programa. O sea que la campana lo salvó Simón. Así es. Quería cerrar con, Sí, fíjate, la muy declaración buena. jurada de Simón, ¿no? Donde ni siquiera expone qué bienes tiene, porque dice que no corresponde. Tiene que dar el ejemplo de ética y ese es el resultado. Bueno, veremos qué va a hacer el intendente en los próximos días. Bien, nos despedimos, muchas gracias por venir. Gracias, Se gracias a un ustedes. presente, un Malbec de Supermercado Zona, así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros marcamos la pausa. ¿Ya? Bien, Fabián, hemos llegado al final de un nuevo programa. Así es, hemos hecho un balance con 3 concejales que se han integrado al cuerpo liberativo hace un año y bueno, ha sido interesante conocer su opinión al respecto. Sí, esperanzas de cambio, ¿no? Esperanzas de cambio por lo menos en el desarrollo y cómo se desenvuelven los legisladores, por lo menos en este caso legisladores locales. Nos vamos, Así es, buenas noches, muchas gracias. hasta la próxima.